4 de la mañana está con nosotros Ignacio García Valdecasas, embajador retirado. Ignacio, bienvenido, buenos días. Buenos días, muchas gracias por invitarme. Te saludo a ti y a la audiencia del canal de televisión Negocios. Situación en Gaza. ¿Cuál es el momento actual? Bueno, la situación en Gaza yo creo que sigue en cierto modo estacionaria, siguen los ataques israelíes y siguen también la defensa de Hamás. Como yo digo en varias ocasiones, ya lo he señalado, de la guerra de Israel contra la población civil palestina lo sabemos todo porque lo estamos viendo en televisión. De la guerra de Israel con Hamás sabemos muy poco y de pronto salen algunas noticias como ahora la de Corea del Norte, que estaría suministrándole armas sofisticadas a Israel, que es una noticia por lo novedoso, porque claro, nadie da como noticia que Estados Unidos está suministrando el armamento y la munición a Israel, y eso es que es la base del esfuerzo bélico israelí. Y ya lo que sabemos es que Israel no quiere la administración de la franja cuando termine la guerra, lo cual era lógico. Yo lo dije aquí hace 2 meses. Sin la supervisión, lo cual es un poco raro. No, pero la supervisión la ha tenido siempre. Si Gaza, aunque estuviera rodeada, según el Comité Internacional de la Cruz Roja, es un territorio ocupado porque reúne las condiciones de la ocupación militar, aunque no esté el ejército dentro. Si está rodeado y entra el ejército cuando quiere, entonces eso va a seguir siendo así en cualquier caso. Pero la administración interior era un marrón de un tamaño tan desproporcionado. Bueno, todavía no lo ha aceptado nadie ese marrón, ¿eh? Claro, bueno, no lo ha aceptado nadie, es que si lo que quieren es que tirárselo a alguien. Porque claro, ahora ya hablando en serio, porque la situación es trágica, cuando termine la guerra es cuando va a empezar todavía una tragedia mayor. La gente muriéndose de hambre, la gente muriéndose de enfermedades, con epidemias, va a ser una situación muy complicada, muy terrible de administrar. Hay un nuevo informe del profesor Mearsheimer alrededor del genocidio en Gaza que puede ser importante, ¿no?, para marcar también el camino hacia un posible genocidio en Gaza. Bueno, la situación, el asunto es muy importante, pero es muy complejo. Voy a intentar explicarlo. El asunto está ahora mismo delante del Tribunal Internacional de Justicia, no del Tribunal Penal Internacional. Porque el Tribunal Penal Internacional juzga individuos. El Tribunal Internacional de Justicia, órgano de Naciones Unidas, juzga a los Estados miembros de Naciones Unidas. En este caso, Israel está obligado a aceptar la jurisdicción del tribunal para este asunto concreto porque Sudáfrica ha presentado una demanda acusando a Israel de genocidio, formalmente, en base al tratado contra el genocidio, un tratado de Naciones Unidas que han firmado y ratificado 150 países miembros de Naciones Unidas, entre ellos Israel. Es decir, la jurisdicción del Tribunal Internacional de Justicia es obligatoria en función del tratado contra el genocidio que aceptó Israel, porque Israel, el pueblo judío ha sido el víctima de un genocidio atroz en el siglo XX, en el siglo pasado. Y Israel ha respondido inmediatamente aceptando la jurisdicción y diciendo que el día 11 va a presentar sus alegaciones contra la demanda y contra la acusación de Sudáfrica. Entonces, lo que señala el profesor Mearsheimer en un artículo que yo recomiendo a la audiencia que se lo lea, que es Genocidio en Gaza, muy cortito, es que en primer lugar estamos ante un escrito de 80 páginas que es un magnífico resumen de todo lo que ha ocurrido. Se resume todo lo ocurrido desde el 7 de octubre y en segundo lugar se recogen todas las declaraciones de los dirigentes israelíes en las que manifiestan intenciones genocidas. Yo la verdad es que después de haberlas leído estoy asombrado de que se hayan llevado de la rabia, de la ira, de lo ocurrido el 7 de octubre, que comprendo que es muy doloroso porque son cerca de 2.000 vidas humanas perdidas, un ataque atroz de la banda terrorista de Hamás, el ridículo de los servicios secretos israelíes, la falta de preparación de las Fuerzas Armadas israelíes, del ejército israelí, yo comprendo, pero claro, le han hecho en público unas declaraciones, que aquí ya vimos algunas de ellas, como por ejemplo que se iba a cortar el agua, la comida, bueno, intenciones genocidas que están absolutamente y detalladamente documentadas. Y finalmente, pues se hace un contexto histórico en el que Sudáfrica viene a decir que esta explosión de maltrato a los palestinos no es sino una explosión a lo grande de lo que ha ocurrido poco a poco, día a día, en los últimos 70 años. Yo, desde luego, no estoy calificado, no estoy dispuesto ni me siento capacitado para hacer una calificación jurídica de lo que está ocurriendo. Y yo creo que para eso tenemos el Tribunal Internacional de Justicia, que dirá si es o no un genocidio. Hasta ahora pues hay distintos actores, distintos observadores que dicen una cosa u otra. El presidente del gobierno habló de matanzas generalizadas.
El profesor Mearsheimer y otros hablan de crímenes contra la humanidad o crímenes de guerra. Otros, fuerzas políticas españolas y extranjeras, hablan de genocidio y finalmente esa ha sido la demanda de Sudáfrica, ¿no? Que eso pues da lugar a mucho, que haya sido Sudáfrica y el contenido de la demanda pues da mucho que pensar y permite muchas reacciones y observaciones, ¿no? ¿Cuál puede ser la consecuencia de ese camino que va a tener ahora en el Tribunal Internacional? Es decir, ¿puede ser simplemente una caída de Netanyahu para otro líder en Israel o las consecuencias son más graves para Israel de una condena en contra? Bueno, el simple hecho de que el tribunal aceptara ya, considerara admisible la demanda, la acusación de Sudáfrica, tendría consecuencias extraordinarias porque del escrito de Sudáfrica y de la realidad se ve que Israel ya sería presuntamente responsable y le acompañaría en esa responsabilidad a Estados Unidos. Porque Estados Unidos ha dicho también, los dirigentes de Estados Unidos han dicho también públicamente que no van a hacer absolutamente nada para detener a Israel, ni para criticar a Israel, ni para parar a Israel. Con lo cual los Estados Unidos están asumiendo, según algunos analistas, entre ellos el profesor Mearsheimer, una actitud de corresponsabilidad. Israel, aunque al final no hubiera una decisión porque los Estados Unidos lo impidieran o lo dificultaran, ya quedaría, lo cual es terrible pensando en la historia del pueblo judío, quedaría como asociado directa o indirectamente a un caso establecido de genocidio. Claro, eso va a tener muchas consecuencias no solo en la política interna israelí, sino también en la política internacional y las relaciones de Israel con la comunidad internacional. Lo que dice además Sudáfrica es que el genocidio, o se le califique como se califique o como lo califique el tribunal, va a continuar, salvo que el tribunal ordene la detención del conflicto, el alto el fuego y que luego lo acepten las dos partes. El tribunal podría aceptarla, declarar admisible la demanda, decir que la va a estudiar y pedir un freno inmediato. Un freno inmediato. Y veríamos si Hamás y Israel lo aceptan o no lo aceptan. Y en el caso de que, por ejemplo, Israel no lo acepte, ¿cuál es la fuerza coercitiva que tiene ese tribunal? Ninguna. Ninguna, salvo el Consejo de Seguridad, pero el Consejo de Seguridad ya sabemos que está Estados Unidos y lo va a bloquear. Pero las consecuencias van a ser que la posición de Occidente ante el resto del mundo va a quedar aún todavía más debilitada. Es decir, porque lo que ya es evidente es la doble vara de medir. Todas las organizaciones que se rasgan las vestiduras en Estados Unidos y en Europa, muchas, en Estados Unidos casi todas y en Europa muchas, cuando se hace una violación de los derechos humanos en tal país o en tal otro, habrán quedado absolutamente desautorizadas y absolutamente estigmatizadas ante el resto del mundo, que nos mira con absoluta perplejidad. No, pero estos que nos están condenando a nosotros cuando hay un problema de derechos humanos aquí, cuando se está produciendo como mínimo crímenes de guerra, o matanzas generalizadas, y hay una demanda ante el tribunal para la Unión Europea, es devastador. Pero es devastador, y para los países árabes y para los países islámicos también es devastador que el que haya ido al Tribunal Internacional de Justicia haya sido Sudáfrica y no haya sido un país árabe o un país musulmán. Entonces, y ahora, perdóname y ya termino, el tribunal ha invitado a todos los estados de las Naciones Unidas, miembros nacionales y miembros del convenio contra el genocidio a participar en el juicio, participar en el proceso. Cuando se hizo en el caso de Ucrania, prácticamente hubo una avalancha de los países miembros de la Unión Europea para acompañar el proceso y acusar a Rusia. ¿Y ahora? Y ahora vamos a ver cómo reacciona. El gobierno español ya tiene la invitación para participar en el proceso. Y vamos a ver cómo reaccionan los Estados miembros de la Unión Europea ante la invitación del Tribunal Internacional de Justicia para participar en el proceso y acompañar a Sudáfrica o acompañar a Israel. Yo creo que esto va a tener efectos, como tú decías antes, efectos muy importantes. El que quiera leerse las 82 páginas se las puede leer, son públicas, están publicadas en todos los idiomas de Naciones Unidas, y el que no tenga tiempo o capacidad para hacerlo, pues yo sugiero que se lea, son 5 minutos
el artículo del profesor Mersheimer, que se encuentra fácilmente en la red, que es de título muy fácil, que es como el anterior, que era muerte y destrucción en Gaza, este es genocidio en Gaza. Yo, desde luego, no califico los hechos de una manera o de otra, me limito a exponerlos para que la audiencia sepa lo que opinan algunos responsables políticos y lo que opinan algunos analistas y profesores, y yo me atengo a lo que diga el Tribunal Internacional de Justicia. Solo una cuestión más. Ha dicho Tajani, lo hemos comentado antes, el ministro de Defensa italiano, que Europa debería pensar ya una fuerza europea para el mantenimiento de la paz. No sabemos si el mantenimiento de la paz en Europa, si hay algún ataque, o para enviarlo en plan cascos azules, pero la fotografía no va por la segunda, sino más bien por la primera. ¿Es posible que haya un ejército europeo? Tajani es de los pocos europeístas clarividentes que quedan en los alrededores, que quedan por aquí. Sí, es absolutamente adecuado y conveniente su propuesta, pero yo creo que en este momento es absolutamente irrealizable. No pudimos hacerlo cuando Europa tenía un proyecto compartido por casi todos los Estados miembros, cuando había una clase dirigente potente, capaz, valiente, ilusionada en el proyecto. Ahora, en la situación de división interna, de falta de brújula y de supeditación de la Unión Europea a la Alianza Atlántica, yo creo que eso va a ser wishful thinking, va a ser un deseo, y que lamentablemente no. Ojalá me equivoque y no va a ser posible llevarlo a cabo, pero desde luego sería necesario hacerlo, ¿no? Y que fuera, y tener la independencia en materia de defensa de la Unión Europea, ¿no? Muchísimas gracias, don Ignacio García Valdecasas, embajador retirado. Buen día, buen año y buen negocio. Muchas gracias a vosotros también, a vuestra disposición como siempre. Muchas gracias. 8:56 de la mañana, vamos a una pequeña pausa y enseguida entramos con Juan Ignacio Crespo a ver esta vuelta